Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del curso gratuito de sistemas de puesta a tierra. En este episodio vamos a realizar algunos ejemplos de diseños de mallas de puesta a tierra con los datos iniciales de resistividad del suelo y de la resistencia de puesta a tierra que se pretende obtener. Bien, comencemos. Ejemplo número 1. La resistividad del suelo es de 25 ohmios metro. Ahora, la resistencia de puesta a tierra que requerimos obtener es de 25 ohmios o menos. Podemos colocar una varilla de puesta a tierra de 1,80 m, y en este caso no involucra el conductor, pero bueno, vamos a colocar un calibre número 2. Entonces vemos que con una sola varilla obtenemos 25 ohmios o menos, en este caso 12,83 ohmios. Ejemplo número 2. Tenemos de igual manera 25 ohmios metro de resistividad del suelo y requerimos obtener 15 ohmios de resistencia de puesta a tierra o menos. Entonces vemos que de igual manera con una sola varilla cumplimos ese requisito. Ejemplo número 3. Con la misma resistividad de 25 ohmios metro, ahora requerimos obtener 5 ohmios de resistencia de puesta a tierra o menos. Entonces vemos que con una varilla ya no cumplimos con ese requisito. Vamos a la siguiente configuración, que es de 2 varillas. Aquí, fíjense, podemos cambiar la distancia entre varillas a 4 metros, a 5 metros, a 6 metros. Todavía no cumplimos con el requisito. Entonces podemos irnos al siguiente diseño. Aquí ya fíjense que ya cumplimos con el requisito de 5 ohmios o menos con esta configuración. Ejemplo número 4. Resistividad del suelo de 25 ohmios metro. Ahora requerimos obtener 1 ohmio de resistencia de puesta a tierra o menos. Entonces con esta configuración no cumplimos el requisito. Vamos a la siguiente configuración, tampoco. Vemos que aquí tenemos 2,58 ohmios, tampoco cumplimos. Vamos a la siguiente configuración, que es esta. Aquí podemos variar a 6 metros, por ejemplo, pero todavía no se cumple. Entonces vamos a otro diseño. Aquí tenemos 1,2 ohmios. Podemos ir a otra configuración, a esta configuración de aquí, a un espaciado entre varillas de 5 metros o de 6 metros, y ya cumplimos con el requisito. A una profundidad de enterramiento del conductor de 0,5 con varillas de 1,80 m, cable conductor número 2. Aquí podemos variar también el cable conductor, el calibre, ¿no? Bien, con esta malla puesta a tierra ya se cumple con este requisito, es decir, una malla rectangular de 12 varillas espaciadas a una distancia de 6 metros, con varillas de 1,80 m, cable conductor número 2 de cobre desnudo a WG, y obtenemos 1 ohmio o menos de resistencia de puesta a tierra. Ejemplo número 5. Ahora vamos a aumentar la resistividad del suelo. Tenemos 50 ohmios metro de resistividad del suelo y pretendemos obtener 25 ohmios o menos. Vemos que con una varilla de 1,80 m no se cumple. Es posible que con una varilla de 2,40 ya cumplimos con este requisito. Ejemplo número 6. De igual manera 50 ohmios metro, pero vamos a obtener 15 ohmios, por ejemplo. Vemos que con una varilla de 2,40 aplicando material de baja resistividad, que veremos en los próximos episodios, también se cumple, pero por el momento utilizaremos materiales comunes. Fíjese que con 2 varillas a un espaciamiento de 3,6, por ejemplo, a una profundidad de 0,5 metros del calibre del conductor, ya cumplimos con este requisito de 15 ohmios. Ahora con los mismos datos, 50 ohmios metros de resistividad del suelo, pretendemos obtener 5 ohmios o menos. Entonces buscamos la configuración que se ajuste a nuestro requisito. Con una malla cuadrada podemos ver que se cumple, ¿no?
con una profundidad de enterramiento del conductor de 0.5, puede ser 0.8, a un espaciamiento entre varillas puede ser de 3,6. Aumentemos ahora el espaciamiento entre varillas a 5 metros. Entonces cumplimos con el requisito. Ejemplo número 8, 50 ohmios metros de resistividad del suelo, pretendemos obtener 1 ohmio. Si buscamos la configuración que se ajuste a los requisitos, con esta configuración vamos a colocar aquí varillas de 2,40 metros, vamos a colocar, por ejemplo, si es para una subestación, calibre de conductor 4 ceros. Podemos colocar a una profundidad de 1 metro, por ejemplo, del enterramiento del conductor. Podemos colocar un espaciamiento entre varillas de 9 metros. O podemos modificar la malla también y colocar más varillas, por ejemplo, 20 varillas. Sin embargo, nos ajustaremos al gráfico, que son 16 varillas. Y con esto cumplimos el requisito de obtener 1 ohmio o menos. Ejemplo número 9. Tenemos una resistividad de 100 ohmios metro y pretendemos obtener 25 ohmios de resistencia de puesta a tierra. Entonces vamos a buscar qué diseño se ajusta a nuestros requisitos. Antes de nada coloquemos varillas las más comunes de 1,80 m y calibre conductor el 2 ceros, número 2 AWG. Entonces busquemos qué diseño se ajusta a nuestros requisitos. Vamos a ver, aquí tenemos 26,12, esto podemos disminuir aumentando la distancia entre varillas. Miren, por ejemplo, 2 varillas de 1,80 m con cable conductor número 2 AWG de cobre desnudo, espaciadas a 5 metros y enterrado esto a una profundidad H de 0.5 metros. Con ello obtenemos 22,85 ohmios. Bien, ahora vamos a obtener 15 ohmios. La resistividad del suelo es de 100 ohmios metro y pretendemos obtener 15 ohmios de resistencia de puesta a tierra. Entonces fíjense que con esta configuración es posible obtener si aumentamos el espaciamiento entre varillas. Ejemplo número 11, pretendemos obtener 5 ohmios. Entonces nos vamos a otro diseño con el cual podamos obtener 5 ohmios. Fíjense que con esta configuración sí podríamos obtener 5 ohmios si aumentamos el espaciamiento entre varillas. Aumentemos hasta 7, o también podemos aumentar el calibre del conductor, pero en nuestros ejemplos vamos a utilizar el número 2, las varillas las más comunes de 1,80 m, la profundidad de enterramiento del conductor a 0.5, más bien lo que podemos variar es la distancia entre varillas. Entonces fíjese que a 7 metros de distancia entre varillas con esta configuración se obtiene 4,85 ohmios. Ejemplo número 12, 150 ohmios metro de resistividad del suelo, pretendemos obtener 25 ohmios. Bien, vemos que con una varilla obtendríamos 76,96 ohmios. Vamos a buscar con qué configuración obtenemos 25 ohmios o menos. Fíjense que con esta configuración obtenemos 21,73 ohmios. Ejemplo número 13, ahora pretendemos obtener, por ejemplo, 15 ohmios. Fíjense que con esta configuración obtenemos 15 ohmios. Ejemplo número 14, ahora pretendemos obtener 5 ohmios. Entonces nos dirigimos a la configuración con la cual obtenemos 5 ohmios. Me parece que con esta configuración podríamos obtenerla separando a 7 metros, fíjense, a 7 metros entre varillas, con los mismos parámetros iniciales. O podemos colocar también con diferentes longitudes de la varilla, diferentes calibres de conductor,
a diferente profundidad o disminuir o aumentar las varillas del diseño. Aquí tenemos 12 varillas, pero podemos colocar 10 varillas. ¿En qué influirá? Más que nada en el costo de los materiales. Ejemplo número 15. Tenemos 200 ohmios metro y pretendemos obtener 25 ohmios. Vemos que con esta configuración logramos nuestro objetivo. Ejemplo número 16. Ahora pretendemos obtener, por ejemplo, 15 ohmios. Vamos a ver con qué configuración obtenemos 15 ohmios o menos. Vemos que con una malla cuadrada separamos a 7 metros entre varillas, obtenemos 13,55 ohmios. Ejemplo 17. Con la misma resistividad, pero pretendemos obtener 5 ohmios. Entonces nos dirigimos a esta malla, por ejemplo. Ya hemos separado a un espaciamiento de 7 metros. La normativa IEEE 80 recomienda entre 3 a 7 metros. Entonces dirijámonos al siguiente diseño. Aquí tenemos hasta 9 metros, pero para obtener 5 ohmios, por ejemplo, podemos separarlo hasta 7 metros. 7 metros o más, depende del diseñador, ¿no? Es solamente una recomendación de la normativa IEEE 80. Ejemplo número 18, vamos a colocar 250 ohmios metro y pretendemos obtener 25 ohmios de resistencia de puesta a tierra. Entonces, vamos a ver que con una malla cuadrada ya se cumple, ya obtenemos 25 ohmios o menos. Ejemplo 19. Ahora con 250 ohmios metro de resistividad del suelo pretendemos obtener 15 ohmios o menos. Entonces vamos a dirigirnos a la misma malla cuadrada. Separemos las varillas, separemos la distancia entre varillas de 7 metros, sin embargo no logramos nuestro requisito, ¿sí? Entonces con el siguiente diseño ya lo logramos, pero vamos a disminuir la separación entre varillas. Tenemos 13,71 ohmios. Ejemplo número 20. Ahora pretendemos obtener 5 ohmios con la misma resistividad del suelo de 250 ohmios metro. Bien, para obtener 5 ohmios podemos colocar varillas de 3 metros. Coloquemos, por ejemplo, el cable conductor 4 ceros, una profundidad de 1 metro de profundidad de enterramiento del conductor y un espaciamiento a 9 metros, por ejemplo, ¿sí? Esto dependerá del diseñador. También a 8 metros ya cumple, ¿sí? Ejemplo número 21. Tenemos 300 ohmios metros de resistividad del suelo y pretendemos obtener 25 ohmios de resistencia de puesta a tierra. Entonces vemos qué diseño cumple con esto. Por ejemplo, una malla triangular, si colocamos la profundidad a 0,5 y el espaciamiento a 7 metros, no se cumple con el requisito. Por lo tanto, nos dirigimos a la siguiente configuración. Colocamos varillas de 1,80 m, cable conductor número 2 de cobre desnudo AWG. Podemos aquí disminuir la separación entre varillas y tenemos menos de 25 ohmios. Ejemplo número 22, la resistividad del suelo es de 300 ohmios metro y pretendemos obtener 15 ohmios o menos. Entonces vemos que con esta configuración, si colocamos a 7 metros ya obtenemos 15 ohmios o menos. Ejemplo número 23, 350 ohmios metro de resistividad del suelo, pretendemos obtener 25 ohmios o menos. Entonces nos dirigimos a la configuración que cumpla con ese requisito. Vemos que con una malla cuadrada se aproxima a los 25 ohmios, pero nos dirigimos al siguiente diseño.
Coloquemos a 4 metros, a 5 metros de separación entre varillas y ya cumple con el requisito. Ejemplo número 24. Ahora tenemos 350 ohmios metro y 15 ohmios de resistencia de puesta a tierra que necesitamos obtener. Vemos que con este diseño ya lo vamos a cumplir. Este diseño, 9 varillas, aquí está el número de varillas, la profundidad de enterramiento del conductor, el costo de los materiales, el espaciamiento entre varillas. Claro que podemos poner también a 7 metros, pero aumenta el costo del material. Miren, $500 en comparación de a 6 metros de separación entre varillas, disminuye aproximadamente unos $50. Y cumplimos con nuestro requisito. Ahora sigamos aumentando el siguiente ejemplo. Aumentamos la resistividad del suelo a 400 ohmios metro. Y pretendemos obtener 25 ohmios de resistencia de puesta a tierra. Entonces buscamos el diseño que cumpla con esto. Vemos que con este diseño se cumple fácilmente. Ejemplo número 26. Colocamos, por ejemplo, 15 ohmios que necesitamos obtener de resistencia de puesta a tierra, mientras que la resistividad del suelo es de 400 ohmios metro. Variamos aquí. Vemos que con este diseño se cumple ese requisito. Aumentamos el siguiente ejemplo, la resistividad del suelo a 450 ohmios metro. Pretendemos obtener 25 ohmios o menos. Y vemos que con esta malla de puesta a tierra se cumple ese requisito. Ejemplo número 28. Ahora 450 ohmios metro de resistividad del suelo. Pretendemos obtener 15 ohmios. Entonces buscamos otra configuración. Vemos que con esta configuración obtenemos 15 ohmios o menos. Ejercicio número 29. La resistividad del suelo es de 500 ohmios metro y pretendemos obtener 25 ohmios o menos. Vemos que las mallas simples ya no funcionan ya no nos sirven cuando la resistividad del suelo es muy alta. Entonces, tal vez con este diseño, coloquemos de 7 metros y obtenemos ya 24,26 ohmios. Ejemplo número 30, resistividad del suelo 500 ohmios metro, pretendemos obtener 15 ohmios o menos. Entonces vemos que con esta configuración obtenemos 14,97 ohmios. Ejemplo 31, 550 ohmios metro. De resistividad del suelo pretendemos obtener 25 ohmios o menos. Bien, vemos que con esta configuración obtenemos 25 ohmios o menos. ¿Qué tal si disminuimos el desplazamiento entre varillas para disminuir el costo de materiales? Bien, ahí con esta configuración obtenemos 24,47 ohmios. Ejemplo número 32, con la misma resistividad de 550 ohmios metro, pretendemos obtener 15 ohmios de resistencia de puesta a tierra. Entonces vemos que con esta configuración cumplimos ese requisito. Ejemplo 33, 600 ohmios metro de resistividad del suelo y pretendemos obtener 25 ohmios. Es posible que con esta configuración podamos obtener esa resistencia de puesta a tierra. Vamos a colocarlo a 7 metros o con 6 metros de separación entre varillas obtenemos 24,84 ohmios. Ejemplo 34, 600 ohmios metros de resistividad del suelo, pretendemos obtener 15 ohmios. Entonces nos dirigimos hacia la malla hacia la configuración que cumpla con ese requisito. Si colocamos aquí a 7 metros, cumplimos con ese requisito, miren. Con una varilla de 1,80 m, con calibre conductor número 2 AWG, podemos cambiar el calibre del conductor. Pretendemos obtener 15 ohmios o menos.
Aquí tenemos el largo de la malla, el ancho de la malla, es una malla cuadrada, la profundidad de enterramiento del conductor, número de varillas, costo de las varillas, espaciamiento entre varillas, el área que cubre la malla. Aquí tenemos la longitud total del conductor, longitud total de todas las varillas, longitud total del conductor más las varillas, coeficientes, entre otros. Costo de los materiales para esta malla, incluido la suelda exotérmica o conectores. Resistividad del suelo de 1000 ohmios metro y pretendemos obtener 25 ohmios o menos. Cuando la resistividad es alta, el requisito, la configuración será una configuración más compleja. Como vemos, para los últimos ejemplos ya las configuraciones simples ya no sirven. Miren, con esta configuración obtenemos 25 ohmios o menos. A 7 metros de separación entre varillas sí se obtiene 25 ohmios o menos. Bien, con esto hemos llegado al final de este episodio. Una vez más les felicito por estar estudiando. Hasta la próxima.